Dios nos continúe bendiciendo a todos grandemente. Es un gran privilegio y honor poder compartir con todos ustedes la palabra de Dios. Si aún no te has suscrito al canal, lo puedes hacer ahora mismo, activando la campanilla de notificaciones para que todas las veces que subamos alguna enseñanza de la palabra de Dios, la puedas recibir en el momento. También puedes hacer tus comentarios de los temas que estamos tocando. Así vas a enriquecer más el tema. Si el mensaje es de bendición para tu vida, lo puedes compartir con las demás personas y aún más le puedes dar un like al mensaje. Siempre estemos orando los unos por los otros, porque Jesucristo viene pronto por su iglesia. Bendito es el Señor. Y es que nos ha llegado una pregunta a nuestros correos. Precisamente de eso vamos a hablar hoy. De por qué Dios quiso matar a Moisés. Así como lo escucha, hermanos. ¿Por qué Dios quiso matar a Moisés? Y vamos a leer lo que nos responde la bendita palabra de Dios en el libro del Éxodo, capítulo 4. Vamos a leer lo que nos dice del versículo 19 en adelante. Y dice así: dijo también Jehová a Moisés en Madián. Prestemos mucha atención, por favor, hermanos. Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Esto es algo prácticamente lo que le dijo el ángel a José cuando tomó a María y al niño Jesús y fueron a Egipto. Ahí fue más bien lo opuesto. Estaban en Egipto y Dios le dice a José que han muerto los que procuraban la muerte del niño Jesús, que se volviera entonces a Jerusalén. Aquí más bien es que Dios le dice a Moisés que han muerto los que procuraban la muerte de Moisés y que vaya a Egipto, porque lo está comisionando para que liberte al pueblo de Israel de la esclavitud que tenían ahí, ya más de 430 años en servidumbre. Es para ponernos en el contexto. Seguimos leyendo lo que nos dice entonces el versículo 23 del capítulo 4. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Qué tremendo, hermanos, porque Dios le dice a Moisés que vaya a Egipto, pero que Dios va a endurecer el corazón de Faraón para que no lo deje ir. No es entonces que Dios por sí mismo endurezca el corazón de Faraón, como que Faraón quería obedecer a Dios, pero Dios dijo: no, le voy a endurecer para que usted no me haga caso, y entonces yo voy a matarlo, yo le voy a liquidar a usted y a todo el pueblo. Sino que Faraón, con las maravillas que Dios a través de Moisés estaba realizando, su corazón se endurecía y se endurecía y se endurecía cada vez más. Porque todas las plagas, todas las maravillas que Dios permitió que Moisés hiciera, era contra
Era un golpe contra cada dios de Egipto. Entonces, el corazón de Faraón se endurecía. Qué tremendo esto, hermanos. Y Dios le dice que deje ir a su hijo primogénito, a Israel. Esto implica que entonces Dios iba a tener posteriormente más hijos, porque si Israel era el hijo primogénito de Dios, posteriormente las naciones, los demás países, iban a ser hijos de él por medio de la palabra y ahora en Jesucristo. Pero le está anticipando a Moisés diciendo que ya que Faraón no iba a dejar libre a su hijo primogénito, Israel en este caso, entonces que Dios le iba a matar a su hijo primogénito. Vea qué tremendo, hermano, ya le está adelantando la última plaga o peste o juicio de Dios sobre Egipto. Recordemos que fueron 10 plagas y la última fue la muerte de los primogénitos, pero Dios ya le está adelantando a Moisés lo que él va a hacer. Vea qué tremendo, hermanos, cómo Dios conoce todo con exactitud. Vamos a seguir leyendo. Eso es la manera nada más de introducción, porque el mensaje de hoy o el tema es ¿por qué Dios quiso matar a Moisés? Vamos a seguir. Versículo 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Versículo 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién? A Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así lo dejó ir. ¿Lo dejó ir quién? Dios a Moisés. Y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Dios entonces comisiona a Moisés y le dice que vaya con el poder de Dios a Egipto para que liberte a su pueblo. Como dije al principio, ya tenían 430 años de vivir en esclavitud, sirviendo a los egipcios, a Faraón. Y cuando Dios le aparece a Moisés en el monte ardiendo ahí, en esa zarza, en el monte Sinaí, lo comisiona y Dios le dice que vaya entonces. Moisés le pone algunos argumentos de pretexto, como de excusas, que él no está capacitado, que él es torpe para hablar, y una serie de situaciones como muchas veces nosotros mismos, cuando Dios nos llama a hacer su obra, ponemos muchas excusas y decimos, Señor, ¿por qué no envía a otra persona? Envía a otro hombre o otra mujer. Yo no estoy capacitado, yo soy muy viejo, yo soy muy niño, yo no tengo vocación, no tengo llamamiento. Muchas veces nosotros como hombres mortales ponemos excusas a Dios, pero cuando Dios llama, hermanos, a una persona, alguna mujer, alguna congregación, independientemente del que sea que Él esté llamando, Él va a cumplir su propósito en usted y en mí. Entonces, Moisés toma a su esposa Séfora y a sus 2 hijos, Gersón y Eleazar, y van de camino a Egipto. Pero aquí dice la escritura, hermanos, que Dios le sale de encuentro a Moisés en una posada, un albergue, y que ahí quiso matarlo. Y nos podemos preguntar, pero ¿cómo es eso así tan raro? Si Dios envía a Moisés, Moisés va contento de hacer la obra de Dios, ¿por qué quiso matarlo? ¿Qué fue lo que Dios vio en Moisés? Que él no estaba obedeciendo para hacer la tarea a plenitud, al 100% como Dios se la había ya demandado. Y es que a Moisés se le había olvidado algo muy tremendo, hermanos. Algo sumamente
importantísimo que no podía brincárselo, no podía pasar por encima, y es que Moisés no había circuncidado a su hijo, o a sus hijos en este caso. Aunque muchos estudiosos dicen que tal vez Moisés ya había circuncidado a su hijo mayor, Gerson, pero que su hijo Eleazar estaba de días, y entonces no quería hacerle esa incisión en su prepucio del pene para que entonces ese viaje no se atrasara. Entonces no lo quiso hacer de momento, sino que posteriormente, y Dios le salió al encuentro por ser rebelde. Eso es lo que dicen algunos hermanos estudiosos de la palabra del Señor. Lo cierto es que sea una cosa o la otra, Moisés no lo hizo con sus hijos, y esto le molestó tremendamente a Dios, porque cuando Dios, hermanos, llamó a Abraham, usted puede leer este pasaje allá en Génesis capítulo 17, que Dios llama a Abraham de tierra de Ur de los Caldeos y le dice que va a ser de él una gran nación. Recordemos que el primer nombre de él era Abraham, que significa padre enaltecido, y que Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de muchedumbres. De hecho, que también le cambió el nombre a Sarai y le puso Sara, que es princesa. Dios siempre le cambia el nombre a las personas porque le da una identidad diferente. Pero entonces Dios le dice a Abraham que de ahí en adelante todos los nacidos en la nación hebrea iban a circuncidarse al 8º día, y que el que no lo hiciera prácticamente merecía la muerte. Oiga, qué delicado y qué tremendo, hermanos, era esto. Abraham se circuncidó de 99 años y tenía en ese momento a su hijo Ismael, y lo circuncidó de 13 años. Todavía no había nacido Isaac, que significa risa, pero que de ahí en adelante todos los nacidos en casa de Abraham, los esclavos, los naturales y su misma descendencia, iban a ser circuncidados al 8º día. Abraham, Moisés no hizo esto con sus hijos. Por eso fue que dice la escritura que Dios le salió al encuentro y quiso matarlo, por brincarse un mandamiento o un pacto, mejor dicho, que Dios hizo con Abraham y con toda la nación israelita. Bendito sea el Señor, que ya no estamos en el Antiguo Testamento. Ahora muchas personas, sobre todo los varones, no circuncidamos o circuncidamos a los varones, muchas veces por higiene, por cultura o por algo religioso, pero ya no por pacto. Vea qué tremendo. Lo que sí le dio Dios a Abraham y a toda la nación hebrea, judía e israelita. Pero qué tremendo, hermanos, es que la esposa de Moisés, Séfora, se dio cuenta de la acción de su esposo y ella misma tomó un cuchillo, una piedra filosa, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés, diciéndole: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Bienaventurado somos nosotros los hombres, los esposos, que tenemos una mujer virtuosa que se da cuenta muchas veces en el mal que uno como siervo de Dios se encuentra, y ella lo direcciona, lo corrige, lo amonesta, le trae luz a uno para que uno se encamine en la verdad. Esto fue prácticamente lo que hizo Séfora al salvarle la vida a Moisés. Tal vez usted nunca se ha puesto a pensar en este pasaje, hermanos, tan curioso, pero Dios quiso entonces matar a Moisés. Ya le digo por qué: porque no había circuncidado a su hijo. Esto era un requisito indispensable, porque aún el mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, a Él sea la gloria, cuando Él nace, José y María lo circuncidaron al 8º día. Esto era algo que ningún israelita se podía brincar, y mucho menos Moisés, que era el que iba a libertar a Israel de manos de los egipcios. Si él mismo no lo hacía, no estaba dando testimonio y fe de los mandamientos y estatutos que Dios ya le había entregado a él
Entonces, ¿con qué cara, con qué testimonio iba entonces a decir a los demás que se circuncidaran si él estaba violentando y pasando por encima lo que Dios había dado como un pacto? Dice la escritura ya en el libro de Proverbios 18:22, que el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Esto fue lo que alcanzó Moisés con su esposa Séfora. Si Séfora, ya le digo, hermanos, no hubiera actuado, no hubiera reaccionado, obviamente Moisés hubiera muerto ahí. Y Dios, pues lógicamente, enviaría a otro a libertar al pueblo de Israel. Pero ahí Séfora discernió y entendió lo que tenía que hacer. Por eso estoy leyendo el pasaje de Proverbios 18:22. Bienaventurado el que haya esposa, porque alcanza la benevolencia de Jehová. Hermano que me escucha, varón, muchas veces nuestras esposas nos exhortan, nos corrigen, y uno muchas veces como hombre quiere saberlo todo o no darle la razón a la mujer que Dios le ha dado como esposa. Recordemos que Dios nos ha dado a nosotros una ayuda idónea, capaz, apta, no es una ayuda errónea. Entonces es prudente que nosotros prestemos oído cuando nuestra esposa nos va a exhortar, independientemente si somos pastores, misioneros, evangelistas o hermanos en Cristo, porque para eso es nuestra esposa, para que nos ayude. De igual manera nosotros con ella, ser un equipo en el camino de Cristo. Ahora bien, para ir concluyendo este mensaje, también yo me he preguntado, ¿y por qué Dios no le pidió a los israelitas porque la circuncisión, hermanos, es cortar un pedacito de carne en el prepucio del pene? Entonces yo pregunto, ¿por qué Dios no pidió que se cortara un pedacito de carne en otra parte del cuerpo? Una parte de la nariz, de la oreja, de la lengua, de los labios, o de otra parte, de otro miembro del cuerpo, sino que tuvo que ser ahí. Bueno, la Biblia al menos no lo registra, no dice, ¿verdad? Porque ahora en este periodo ya tenemos que circuncidarnos, no exactamente el prepucio del pene, sino que es nuestro corazón, entregárselo al Señor, quitar eso, circuncidar nuestro corazón y entregárselo a Dios. Pero entonces la pregunta que yo hago es, ¿por qué Dios no pidió de otra parte? Y yo me respondo así. Por el pene, lógicamente, es donde el hombre deposita la semilla, los espermatozoides a la mujer, obviamente. Es la parte viril, es la fuerza del hombre, y por ahí es donde va a salir toda la descendencia de nosotros. Entonces, cada vez que uno va a tener relaciones sexuales con alguna mujer, en este caso, más bien con la esposa, es únicamente que debe tener relaciones con ella, no con otra mujer, porque estaría fornicando, estaría adulterando y estaría entonces violentando ese pacto sagrado que Dios hizo en el pene. Por eso era que Dios se lo dio a ellos en esa parte del cuerpo y no en otra, para poder consagrar ese miembro únicamente a la esposa y a Dios, y no intimar con otras mujeres que lo que van a hacer es ensuciarlo, perjudicarlo y apartarlo entonces de la esposa, o bien la esposa del esposo. Por eso es que, a mi forma de interpretar, yo digo que Dios hizo ese pacto con Abraham, luego con Isaac, luego con Jacob y con toda la nación hebrea. Pero contestando la pregunta entonces que me han hecho, que por qué Dios quiso matar a Moisés, aquí la misma esposa de Moisés, Séfora, dice, porque se había olvidado de circuncidar a su hijo y a Dios le molestó sobremanera alguna. De ahí para adelante, lógicamente, todos los nacidos en casa del pueblo de Israel se estaban circuncidando porque no podían obviar ese mandato o ese pacto tan sagrado que Dios hizo con la nación
israelita. Son cosas muy curiosas que en la Biblia hay. Hay muchas preguntas, hermanos, que nosotros nos hacemos. Por eso le digo que si usted tiene alguna pregunta, alguna duda de algún pasaje oscuro que esté, ya sea en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, puedes hacer tus consultas y de ahí podemos sacar un tema y lo podemos exponer como en este momento para traer luz, cómo se hacían todas aquellas cosas en el Antiguo Testamento, pero que eran sombra de lo venidero, pero que en Cristo Jesús, bendito es su nombre, ahora se ha cumplido todo esto. Cristo es la imagen misma de las cosas. Ya no tenemos por qué entonces guardar ese pacto de circuncidarnos. Ahora si alguien quiere hacerlo, ya le digo, sería por higiene, sería por comodidad, sería por cultura, pero ya no sería por algo impuesto de Dios, porque ahora estamos en el Nuevo Testamento, en el periodo de la gracia. Puedes hacer tus comentarios, puedes hacer tus preguntas para enriquecer siempre los temas que estamos tocando. Padre, te pido por mis hermanos, te pido por mi vida, te pido por la iglesia en general, te pido porque no te tiene a Cristo en el corazón como Señor y Salvador, para que tú hables a su vida y que Él abra su corazón y se pueda entregar a ti, entregarle su corazón, su alma, su espíritu, su mente, así como ya muchos los hemos hecho para tu gloria y para tu honra. Bendiciones para todos y buen día.